Muy buenos días con todos los participantes. El día de hoy los acompaño nuevamente en la conducción de una emisión más de los sábados de acuicultura. Saludamos a todos nuestros participantes e invitados que desde distantes lugares del país y muchos otros de otros países nos vienen acompañando en esta quinta temporada, 5 años consecutivos, en la cual queremos construir la gran red del conocimiento en acuicultura en lo que se ha convertido esta plataforma de los sábados de acuicultura. Bienvenidos a la quinta temporada de los sábados de acuicultura, integrando la red del conocimiento en acuicultura. El día de hoy le vamos a presentar un nuevo curso denominado Cultivo de Paco, Piaractus brachypomus, que corresponde al primer curso del módulo 3, Sistemas y Tipo de Producción Acuícola. Este curso estará a cargo de un reconocido profesional del sector. Nos referimos al ingeniero Manuel Cusacani Yapuchura, que es especialista del Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte en la región Loreto. Y asimismo tendremos también la participación de un profesional con vasta experiencia en el manejo de esta especie. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Luis Ilazaca Apaza, que es el responsable de la unidad de transferencia Cusco Brain del Fondepes, y que en esta oportunidad nos acompañará en el segmento de panelistas. A continuación, vamos a presentar el perfil de nuestro ponente y de nuestro panelista. Ingeniero Manuel Miguel Pusacani Yapuchura, ingeniero pesquero egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Tacna, con experiencia en estudios de maestría en gestión pública, experiencia en acuicultura amazónica en las regiones de San Martín y Loreto, con más de 18 años de experiencia en el sector, sobre todo en acciones de asistencia técnica y capacitación en el cultivo integrado de peces amazónicos en diversas regiones amazónicas, así como en comunidades nativas. En el rol de panelista tenemos al ingeniero Luis Ernesto Ilazaca Paza, que es ingeniero pesquero colegiado egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Brockman. Es magíster científica en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional Jorge Basadre Brockman en la región de Tacna. Tiene experiencia en el manejo de peces marinos y continentales, desarrollando proyectos económicos y sociales de investigación relacionados con el sector pesquero y con los procesos productivos en acuicultura. También tiene experiencia en actividades de capacitación y asistencia técnica, transferencia tecnológica en acuicultura. Actualmente es el responsable de las actividades de transferencia tecnológica en la zona BRAE del Cusco. Para dar inicio al presente evento, tenemos el honor de invitar a un conocido profesional de los sábados de acuicultura. Nos referimos al ingeniero Fidel Pomiano González, a dar las palabras de bienvenida en el presente evento. Adelante, ingeniero Fidel Pomiano. Si nos ayudan con el audio para el ingeniero Fidel Pomiano, por favor. Me dice que puede activar su audio, ingeniero. Ya, buenos días Adelante. con todos. Bueno, continuando con la quinta temporada de los sábados de acuicultura de 2024, en esta oportunidad se dará la exposición del primer curso, Cultivo del Paco Piaractus brachypomus, correspondiente al módulo 3 denominado Sistema y Tipo de Producción Acuícola. En este caso va a ser del Paco, ¿no? Un nombre común. El curso es virtual. A nombre del ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, a nombre del jefe de la Fondepes, señora Katia Natalí Novoa Sánchez, y a nombre del director de la DIGECADETA, Oscar del Valle Ayala, les doy la bienvenida para que puedan participar todos los que son de la zona de
nuestros del Perú, más que todo en la zona de Amazonía, ¿no? Oriente, centro y sur. Y a muchos profesionales, piscicultores también de otros países que participan. Muchas gracias. Gracias, gracias, ingeniero Fidel Pomiano. Ahora sí, vamos a dar inicio a la exposición del ingeniero Manuel Cusacani Yapuchura. Adelante, ingeniero Manuel Cusacani. Muchas gracias, ingeniero Carlos Real, por el pase. Agradeciendo las palabras de apertura al ingeniero Fidel Pomiano eh, sobre la participación en esta oportunidad en el tema que ya he mencionado, sobre el módulo 3 concerniente a sistemas y tipos de producción acuícola, con el tema cultivo de pato, de la especie Piaractus guarachipón. Como ya mencionaron, actualmente yo realizo labores dentro del Fondepes en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, donde tenemos instalados los ambientes de cultivo seminaturales, laboratorios y todos los ambientes concernientes para el desarrollo e innovación tecnológica en lo que es cultivo de varias especies amazónicas, entre ellas el paco. Entrando al tema principal, sobre el tema de la actual globalización, vemos que hay actividades en lo que concierne a engorde de peces que ya tiene épocas ancestrales, ¿no? Pero la finalidad es de justamente proveer de proteínas frescas. En el caso de los peces amazónicos, como ya mencionamos, el paco se adapta fácilmente a estos sistemas de cultivo. Esto nos ha permitido lograr avances tecnológicos que sirven a la sociedad para optar como una actividad productiva o en programas de seguridad alimentaria. Perú ha venido desarrollando el cultivo de paco, ha tenido un crecimiento progresivo como cultivo alternativo o integrado, cuya destino de producción es para consumo humano directo. ¿Cuáles son las ventajas de esta especie como cultivo? Como ya mencionamos, en el Centro de Acuicultura se han desarrollado actividades para fortalecer los manuales y protocolos que están a libre disposición. El desarrollo de la producción de semilla o alevinos. Esta especie, al ser omnívora, consume diversos tipos de alimentos, los cuales pueden ser frutos, pueden ser residuos agrícolas. No obstante, podemos utilizar alimento balanceado, el cual nos ha permitido tener una conversión igual o por debajo de 1.5. Esto es muy eficiente, ¿no?, para el crecimiento de estos peces. Así también se suma a esto el hábito de consumo de peces del poblador amazónico. En el caso particular, mencionamos el consumo per cápita de 30 a 35 kilogramos por persona en zonas urbanas, y en lugares rurales está sobrepasando los 120 kilogramos por persona al año. Esto es variable en las regiones que vamos a mencionar más adelante. Esto está de acuerdo a la disponibilidad del producto final o del pescado, tanto de desembarques como de acuicultura. Como vemos aquí, el panorama actual del cultivo de paco ha tenido un crecimiento, un repunte en los últimos años, llegando a sobrepasar los 3.100 toneladas de producción en el 2022. Y en la actualidad debe ser un poco más. Aquí observamos el crecimiento de la producción acuícola en el año 2012, donde vemos que Madre de Dios es el que tiene mayor producción, sobrepasando las 200 toneladas, y hay regiones que no tenían un registro de producción acuícola muy tenue, en comparación al año 2022. Como observamos ahí, ha habido un crecimiento
eh, elevado, el cual incluso regiones como Cusco, que no tenían un registro, ahora viene compitiendo en temas de producción. Así también con la región San Martín y otras regiones que ya vienen desarrollando esta actividad de cultivo de paco. Esto se da gracias a que hay un incremento de área de cultivo, la importancia justamente de los mercados que requieren de consumo de pescado porque los ríos, los ambientes acuáticos naturales, bueno, y el crecimiento poblacional exigen, ¿no? Hay una demanda insatisfecha donde ya viene tomando importancia el cultivo de paco. Otra, otra característica es las campañas por año. Hay regiones donde se puede desarrollar 2 cultivos, 2 fases de engorde por año. También hay instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que han desarrollado programas acuícolas, el cual ha permitido incrementar el número de unidades, el tema de la innovación tecnológica también, en la instalación de los centros de producción de semilla, que justamente es base para que todo lo anteriormente mencionado pueda desarrollar. Y otros temas como los créditos acuícolas, al ser una actividad rentable, ya se puede financiar eh, producciones acuícolas con la finalidad de fortalecer esta actividad. ¿Qué factores nosotros necesitamos para desarrollar en el proceso productivo del cultivo de paco? Como ya hemos mencionado anteriormente, el mercado, muy importante porque todo el esfuerzo que vamos a generar va a generar un ingreso a los pobladores, al acuicultor, al agricultor que se dedique a entrar a esta actividad. Otro factor importante es la accesibilidad, que nos permite un flujo económico, ¿no? Tanto de llevar la semilla, los alimentos, sacar el producto final, ¿no? El tema de mano de obra. Estas consideraciones debemos tomarlas, ¿no? Para poder realizar el trabajo de cultivo de paco. La disponibilidad de semilla, muy importante también. El tema de semilla nos va a permitir justamente iniciar el cultivo de esta especie. La infraestructura, optar por el sistema de cultivo, la disponibilidad y calidad de agua. Así también el tema de los alimentos balanceados y suministros diversos que más adelante vamos a mencionar. Todo esto debe fortalecerse gracias al tema de soporte técnico, capacitación. Soporte técnico, también lo mencionamos, el tema de los manuales, documentos técnicos que nos permiten justamente tomar las decisiones adecuadas en el lugar donde vamos a desarrollar la actividad de cultivo de paco. El tema de la infraestructura, como observamos aquí, son lo que mayormente se viene desarrollando en la zona de selva, como ya mencionó el ingeniero Fidel Pomiano, en la región amazónica. Su mayor parte de los suelos nos permite darle forma al suelo, hacer estanques seminaturales o de tierra, que puede tener una forma regular o irregular, que puede tener áreas, oscilar áreas de 500 metros cuadrados a 5.000 metros cuadrados. Esto varía según la zona, porque nuestro país tiene selva alta y selva baja. En selva alta podemos tener estanques de menor tamaño y en selva baja podemos tener estanques muy amplios. El tirante de agua promedio es de 1.5 metros, porque muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la profundidad del agua? ¿No? El promedio es 1.5. El término correcto es el tirante. Esto puede oscilar, eso puede oscilar dependiendo de la zona también, del tipo de suelo. Hay suelos que
no puede retener el agua, entonces debemos tener esa facilidad para abastecimiento de agua y tener un tirante, ¿no?, adecuado para el cultivo. Puede, como dice ahí, promedio, puede oscilar entre 1 metro, en otras zonas, por la facilidad que tenemos de la geografía, la topografía del terreno, puede ser hasta 2 metros, no hay inconveniente. La especie se adapta fácilmente a esta estructura, ¿no?, de cultivo. Eh, Esto también depende de la facilidad del agua, depende mucho de la zona. Si es en selva alta, podemos derivar, porque hay quebradas, riachuelos, fuentes de agua, con tuberías o canales de tierra podemos tomar un poco de agua y poder abastecer al estanque activo. O en otros casos, como el caso de Nuevo Horizonte, no, la geografía es llana, tenemos que contar con reservorios de gran tamaño para poder, a través de motobombas, llevar el agua hacia los estanques. O en el otro caso, como en Sucayali, por ejemplo, la carretera Federico Basadre, han instalado pozos artesianos o pozos de subsuelo. El mercado te permite justamente tener una rentabilidad, incluso aplicando este tipo de abastecimiento de agua. Un costo de instalación, costo de motobombas, esfuerzo, ¿no?, mecánico, ¿no?, tanto eléctrico como motorizado, para poder abastecer de agua a las piscigranjas. Pese a eso, esta actividad es rentable. La ventaja que nos propone también el tema de cómo abastecernos de agua. El sistema de desagüe también es muy importante considerarlo, puesto que nosotros al vaciar el estanque nos permitiría realizar el acondicionamiento que más adelante vamos a desarrollar. Como vemos aquí, el uso de maquinarias como las que vemos en esta lámina nos permite justamente modificar el suelo, ¿no?, darle forma justamente en el fondo del estanque y considerar acá el tema, por ejemplo, de la maquinaria que están viendo. Este es un área ganadera, ¿vale? El productor ganadero optó por la piscigranja. Ellos también observan, ¿no?, observan a otros productores acuícolas, eso los motiva a optar por esta actividad, porque en ganadería también hay un sistema de cultivo, que es el extensivo, que aplican, sobre todo acá en Loreto, por hectárea, pueden criar una cabeza de ganado, que puede llegar a lo mucho a 800 kilos de peso vivo. Entonces, observan otros piscicultores que tienen su piscigranja, y en 1 hectárea de cultivo, bueno, en este caso Loreto es más que todo es capitana, ¿no? Pero el ejemplo es claro, ver que 1 hectárea de cultivo puede llegar a producir hasta 8.000, hasta 10.000 kilos, la misma hectárea. Entonces, hay un esfuerzo que ellos ven que puede ser compensado, ¿no? Ya vamos a optar por una nueva actividad. Bueno, hay maquinaria que está disponible, en este caso, da la forma y, bueno, empiezan a criar los peces. El sistema de cultivo que mayormente se aplica en Paco, como ya mencioné hace un momento en la Capitana, es el semi-intensivo. Cuando hablamos de densidad, que siempre hay la pregunta, ¿no?, de los piscicultores: ¿cuántos peces vamos a poner en nuestra piscigranja? Nosotros, como profesionales, hablamos de 2 tipos de densidad, ¿no? La densidad de carga, lo que mencionaba, cuánto es la biomasa que vamos a trabajar en un sistema de cultivo semi-intensivo, es básicamente de 1 kilogramo por metro cuadrado. Pero para los piscicultores debemos ser un poquito más entendibles para ellos. Dependiendo de la región donde vamos a desarrollar la actividad acuícola, está básicamente relacionado al mercado.
Si el mercado te acepta peces de 300 gramos, uno puede indicar que puede cultivar máximo hasta 3 peces por metro cuadrado. En el caso de Loreto, ¿no? Un caso especial, que aún aquí se tiene desembarques de peces grandes y el mercado local exige peces de más de 1 kilo en cultivo. Entonces, la, la capacidad de carga es de 1 kilogramo, por ende es un pez por metro cuadrado. Cada región tiene sus particularidades, está relacionado netamente al mercado y el tema de también disponibilidad de agua para lo que son recambios. En un sistema semi-intensivo eh, no se requiere de un manejo muy estricto de los controles de parámetros de cultivo. Hay parámetros cultivos que sí debemos tomar en cuenta. Hay unos parámetros más exigentes, ¿no? Para el tema de evaluar las condiciones de cultivo de unos peces. En el caso de Paco, eh, las condiciones tanto de selva alta como de selva baja están relacionadas al tema de temperatura. Como vemos aquí, el tema de la densidad, eh, vemos que en la región Loreto, los estanques de cultivo, para verlo desde el punto de vista rentable, debemos considerar espejos de agua que sobrepasen los 15.000 metros cuadrados. Porque aquí debemos sembrar peces de un pez por metro cuadrado, una densidad poblacional que nos permite producir una biomasa, ¿no? Promedio de 14 toneladas y en 8 meses de cultivo. Factor de conversión de 1.5. En cambio, otras regiones, como es el caso de San Martín, al tener un mercado donde nos permite producir peces de 300 gramos, podemos considerar estanques de 3.000 metros cuadrados, cual podemos sembrar peces de una densidad de 2 a 3 peces por metro cuadrado. Y esto nos puede ayudar a realizar posiblemente hasta 2 campañas por año. Y así, sucesivamente todas las regiones, de acuerdo a sus características de producto final, podemos determinar el tema de cuántos peces por metro cuadrado podemos cultivar esta especie. El acondicionamiento de estanques, muy sencillo, no es muy complejo, siempre y cuando nos permite el tema del secado total, ¿no? del estanque. De la forma más económica y más eficiente para poder acondicionar un estanque es el soleado. Porque los organismos vivos, acuáticos, que pueden crear un efecto negativo, de Paco, incluso hasta nocivo, se puede controlar secando bien el estanque soleado. El tema del encalado, ¿no? Es algo complementario para dar, sobre todo, mejoras en la calidad del agua. El tema de la limpieza, ¿no? Son actividades rutinarias, es muy importante retirar todos los restos de material orgánico, inorgánico, como ser ramas de árboles, plásticos o cualquier otro elemento que, bueno, debemos tener un estanque muy limpio. El llenado del estanque aquí es algo que debemos considerar también. El tema de, como ven aquí, el tema de uso de mallas para evitar el ingreso de otros peces. Los peces que sean ajenos al cultivo del principal, pues el paco. Y esperar la maduración del estanque para hacer la siembra. Aquí tenemos una muestra de los posibles peces que pueden ingresar, ¿no? Existen en las fuentes de agua. Bueno, acá nosotros mencionamos el cíclido, el bujurqui, a la mojarra. Son peces que compiten en 3 formas, ¿no? Una es en espacio, oxígeno y alimento, ¿no? Estos
son muy prolíferos. Es mejor evitar, sobre todo en las primeras etapas eh, de crecimiento del paco. Que los alevinos de paco son pequeños y estos por la sola presencia pueden quitar el alimento y podemos tener problemas en el crecimiento de nuestros alevinos. Por el otro caso, como con los depredadores, como de acá, que si bien estos no se reproducen fácilmente o no son prolíferos, la presencia de unos pocos puede causar altas tasas de bajas por depredación. Una vez que hemos preparado nuestro estanque, hemos evitado el ingreso de los depredadores, competidores, hacemos la evaluación de calidad de agua. ¿Ven aquí? Tenemos un rango de temperatura que puede oscilar entre 25 a 29 grados centígrados, temperatura del agua. La transparencia está relacionada a la productividad que tenemos en el agua. La coloración tiene que ser algo verdosa, que nos permita con el disco Secchi, como ven acá, que a cierta profundidad tengamos una lectura de la transparencia relacionada a la productividad. Puesto que también hay aguas que son turbias, podemos tener una transparencia, pero está relacionado a sólidos en suspensión. Lo que nosotros queremos es productividad primaria, justamente para la siembra de los alevinos. Como son omnívoros, son organismos también pequeños que pueden filtrar. Entonces, si tenemos productividad, esto también nos va a ayudar para el crecimiento del pez. El oxígeno disuelto es muy importante también. Al observar aquí, hablamos de 3,5 miligramos por litro. Debemos tener en cuenta, ¿no? Relacionarlo con el aire atmosférico que normalmente respiramos, se tiene 20 veces más la cantidad de oxígeno que en el agua. Si nosotros vamos a encontrar otros peces, van a competir por el oxígeno. O si en un caso elevamos la densidad, vamos a tener menor cantidad de oxígeno disponible para un mayor número de peces. Por lo tanto, vamos a tener problemas en el crecimiento. Que pueden consumir alimento, pero al no tener un oxígeno disponible en el agua, vamos a tener retraso, dispersión de tallas, problemas pueden suscitarse después. No tener un resultado final que esperamos. El pH está relacionado directamente al estrés, a la digestión. Los peces están directamente relacionados al medio acuático. Si tenemos un pH alcalino, mucho mejor, puesto que todos los sistemas metabólicos, todo el sistema inmunológico va a ser adecuado para el normal crecimiento de nuestros paquitos. La calidad de agua es variable también en cada región. Podemos tener zonas de selva alta, por ejemplo en esta temporada podemos llegar hasta los 20 grados de temperatura ambiente, o hasta menos. Por el tema de, estamos en época, ¿no?, de junio, julio, es algo normal, algo natural. Puede ser alterado por ciertas condiciones. Esto está relacionado, influye en la temperatura del agua. Vamos aquí, puede llegar hasta los 23 grados, al extremo. Esta especie soporta, felizmente soporta. Lógicamente que a periodos prolongados posiblemente pueda crear algo de letalidad, pero registros que mencionan nuestros colegas ahí en el BRAE, el tema es disminución del tema de ingerir alimentos, no comen alimentos. Pero esto felizmente no es algo prolongado, no es algo duradero, son un pequeño lazo de tiempo que nos permite justamente que el Paco pueda soportar y luego llegue a rango óptimo y pueda continuar su cultivo. En la zona de selva baja podemos llegar a los extremos hasta 31 grados de temperatura del agua y esta especie soporta. Incluso vamos a atrevernos a decir que en temperaturas altas del agua el metabolismo es mayor
hay un mayor crecimiento de nuestros peces, ¿no? Por el tema de la temperatura del agua, ¿no? Eso es algo que equilibra, ¿no? Hay un equilibrio en el tema de zonas de selva alta, hay exigencia del mercado, que peces de tamaño menor, bueno, ¿no? La característica de la zona justamente te permite producir peces de un tamaño para el mercado local. Vamos a las zonas de selva baja, bueno, en el caso de Loreto, como es una zona donde la exigencia del mercado es mayor, necesitamos peces más grandes. El terreno nos ayuda, ¿por qué? Porque podemos diseñar un estanque grande, podemos tener condiciones de densidad, incluso darle más densidad, y pues gracias a la temperatura podemos tener un mejor metabolismo y un desarrollo que puede hacer crecer a nuestros pacos. La característica de Paco, ¿no? Es algo natural, ¿no? De nuestra Amazonía, es nativo, que se adapta fácilmente a este sistema de cultivo. Muy bien. Acá hay algo que podemos incluir al tema de lo que es la calidad de agua. Hace un momento hemos hablado del tema de los recambios. Si bien en selva alta podemos optar por un tema de derivación, ¿no? Buscar una fuente de agua de riachuelo, una quebrada, agua de ojo, nos permite acopiar el agua de tuberías y llevarlo hacia nuestras pisciranjas. En otras zonas, el tema de lluvias también ayuda. Pero en lugares como es el caso de Loreto, Cayali, ¿no? Selva, incluso en Madre de Dios, donde tenemos llanuras, no podemos optar por esa alternativa. O sea, la pluviosidad es muy importante. Hay formas de registrarlo, hay formas sencillas, como este convencional, pluviómetro, que incluso tenemos el internet para poder tener diseños, ¿no? Artesanales para poder votar y hacer una medición, un registro de cuánto es lo que podemos lograr, los recambios de agua en la piscina. También hay equipos sofisticados, como este caso, electrónicos. Bueno, la interpretación del pluviómetro, que es el equipo que se utiliza, es los milímetros de agua que caen por unidad de superficie. Cada milímetro interpreta a 1 litro de agua que cayó en 1 metro cuadrado. Ponemos, por ejemplo, acá, en Nuevo Horizonte, donde estamos ubicados. Y eso puede ser variable en cada región, en cada zona, incluso hay microclimas que en cada lugar las lluvias son más frecuentes que otros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un registro, estamos agarrando el mes de mayo. El mes de mayo tenemos un acumulado mensual donde tenemos un estanque promedio, recibió 367.5 litros en todo ese mes por metro cuadrado. Si tenemos área, multiplicamos por el volumen y tenemos un ingreso, bueno, en litros, pero lo pasamos a metros cúbicos, entonces en ese mes hemos tenido un ingreso de agua de 1.286 metros cúbicos. Esto nos permite registrar un recambio de agua por lluvias en esta pisciranja, ¿no? Lógicamente, si el estanque es más grande, tenemos más volumen de ingreso de agua por lluvias. Esto nos permite hacer un recuento de cuánto de agua nos ha permitido hacer los recambios, ¿no? El tema de la procedencia de alevinos o semilla es muy importante, ¿no? Ya tenemos la infraestructura, tenemos la evaluación, hemos acondicionado y debemos tener en cuenta de dónde vamos a conseguir nuestros peces. El tema de innovación ha permitido que se instalen centros acuícolas privados. Permite tener, incluso en zonas cercanas a la localidad, centros de producción de semillas privados, como también instituciones que fortalecen esta actividad, porque es una actividad de crecimiento, como ya hemos visto, por el tema de la producción de semillas para poder sustentar la alimentación de la población, ¿no? Y crear fuentes de trabajo. La forma de conseguir en centros públicos
el sector público, centros de producción de semillas. Aquí es un punto a resaltar. Eh, Todo el esfuerzo que se hace para la producción de semillas, esfuerzo para el tema del conteo, embalaje, el medio de transporte que se utilice, eh, debemos tener mucho cuidado en el tema de la siembra. La recomendación está en que hay que realizar un tema de aclimatación o acostumbramiento, ¿no?, a las características del agua de destino, puesto que en los centros acuícolas donde producen semillas, las características de la calidad de agua, las temperaturas, eh, puede variar en el transporte, ¿no? Puede tener la característica propia calidad de agua en los centros de producción de semillas, pero en el lugar de destino donde vamos a sembrar, debemos tener mucho cuidado. No es solamente llegar y sembrar directamente, ¿no? Hay un proceso de aclimatación, ¿no?, acostumbramiento, ¿no?, adaptación al tema de la característica del agua del estanque donde vamos a empezar el engorde. Debemos realizar, como será aquí, el técnico abre las bolsas, aún mantiene a los peces ahí y poco a poco van metiendo agua con la mano a las bolsas, ¿no?, donde han sido transportados los peces. Entonces, y a las finales los peces deben salir por sí mismos. Este tiempo de aclimatación puede oscilar dependiendo de la variación de temperatura, sobre todo, puede variar desde 10 minutos hasta la media hora, dependiendo de la cantidad de bolsas también que hay. Esto es muy importante, puesto que evitamos problemas de shock térmico y podemos tener una buena siembra de nuestros pagos y una alta tasa de supervivencia. La alimentación, alimente, como hemos visto el crecimiento del cultivo de Paco, hay diversas marcas en los centros donde producen alimentos balanceados, cada uno tiene sus características, ¿no?, sobre todo de proteína, que es lo más importante. Elementos básicos, nutrientes, que van a servir para el crecimiento de nuestros peces. Proteínas, carbohidratos, grasas, bueno, y los microelementos, ¿no? El balance energético, felizmente nuestra especie no es muy exigente en proteínas para ser omnívora. Es muy importante el manejo, el suministro, porque los costos productivos están relacionados al tema de del uso de este alimento, que puede ser más del 60% de los costos productivos. Entonces, tenemos que manejar bien el alimento balanceado. Y esto, el rendimiento o el factor de conversión, está relacionado directamente al tema de cómo manejamos nuestra piscina. Darle todo, la limpieza, la contaminación, todas las características que hemos mencionado anteriormente, debemos llevarlo bien. Esto nos va a permitir justamente tener una mejor conversión y más rentabilidad. Las características de los alimentos balanceados disponibles, tenemos al inicio, crecimiento, engorde, acabado, pueden oscilar. Al inicio tenemos alimentos balanceados, puede oscilar de 28 a 32% de proteína, pero diámetro de pellets puede estar en 2 milímetros. El crecimiento, alimentos balanceados de 25 a 26% de proteína, características de entre 5 a 8 milímetros de diámetro. Y al acabado, está entre 20 a 22% de proteína, cuyas presentaciones oscilan entre 10 milímetros hasta los 20 milímetros, lo que podemos encontrar en el mercado. Más que todo el diámetro depende del estado, ¿no?, del estadio de crecimiento de nuestros peces. Ahora,
he tenido casos donde los productores acuícolas preguntan, ingeniero, los alevinos, el tamaño de boca no alcanza los 2 milímetros, más pequeño, porque he recibido alevinos que son de menor tamaño. Entonces, simplemente se agarra un molino de grano, se tritura, no tan fino, ¿no? O sea, darle un diámetro para que pueda engullir el pez y pueda aprovecharlo, el alimento balanceado. ¿Cómo suministramos los alimentos balanceados? Tenemos disponible en los manuales, en los protocolos, eh, una tabla de alimentación referencial. Debemos entender esta parte referencial, ¿no? Puesto que esto es algo, vamos a decir, estandarizado, pero en las características propias de cada región, inclusive en las características de cada piscigranja, podemos ir adecuándolo a lo que tenemos. Esta referencia sirve, ¿no?, muy bien, se utiliza tanto para la gamitana como el paco, incluso para el sábalo, que bueno, es una especie que cultivamos acá en Loreto, ¿no? Entonces, nosotros debemos determinar el peso promedio de nuestros peces, que puede oscilar de medio gramo hasta los 5 gramos en una fase de levinaje, en otra fase de levinaje de 5 a 50 gramos. El tipo de alimento balanceado, cuya proteína oscila entre 28 a 32, y la tasa de alimentación. Este es el dato que nos brinda esta tabla, y el tamaño del alimento, ¿no? Como hace un momento hablábamos, tenemos pellets de 2 milímetros. Para alevinos más pequeños podemos triturarlo, utilizarlo bien como polvo o como micropellet. La fase de crecimiento, los peces en una primera etapa pues oscilan de 50 a 100 gramos de peso promedio. En la siguiente etapa juvenil o crecimiento oscila de los 100 gramos hasta los 200 gramos. Cuyo tipo de alimentos está 25-26%, y la tasa de alimentación entre 5 a 3% de la biomasa y el diámetro de pelos. Y por ende también el tema del acabado, que son varias etapas, inicia de los 200 gramos y acaba hasta los 1000 gramos de peso promedio unitario, el tipo de alimento y la tasa de alimentación correspondiente, tipo también de tamaño del pellets, perdón. ¿Cómo hacemos para la determinación de la ración diaria, cantidad de alimento diario, o reajuste de la cantidad de alimentos que vamos a utilizar en estas etapas de crecimiento de nuestros paquitos? Lo realizamos a través de la biometría. La biometría es tomar muestras para determinar el peso promedio, la talla promedio. Esto nos permite calcular la biomasa y por ende calcular la cantidad de alimento balanceado. Podemos realizarlo una frecuencia de 15 a 30 días. Esto nos permite justamente determinar los pesos promedios. También en la cuestión, ¿qué instrumento necesitamos, ¿no?, para poder realizar una biometría? Como se ve aquí, hay aparejo de pesca, o arrastre, de cerco, o atarrayas, en otro caso, o tarrafas, como dicen acá en la Loreto. Materiales, ¿no?, como baldes, balanzas, equipo de balanza, puede ser digital o puede ser convencional, el ictiómetro, ¿no?, para medir el tamaño, y el registro, que es muy importante también para poder hacer los cálculos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza la biometría. Tenemos acá un productor X, en este caso de los Lecachari, Cusco, tiene 2000 peces, tiene un área del estanque, su área del estanque, 1300 metros cuadrados. En este caso se ha tomado la muestra entre 10 a 20 ejemplares, ¿no?, aquí.
Con estos datos de número de peces y área podemos determinar la densidad poblacional, ¿no? Está trabajando, este señor está trabajando en 1.5 peces por metro cuadrado. Es la decisión que también toma, ¿no? Está dentro del rango. Y de acuerdo a la biomasa, al peso promedio, podemos también determinar la densidad de carga. ¿Cuánta es su densidad de carga que tiene actualmente en ese muestreo? El muestreo se ha tomado 11 ejemplares, se midió las tallas, se hizo la sumatoria y sacó el promedio, ¿no? Tenemos acá que estos peces están en 24.3 centímetros. ¿Cuánto al peso? Igualmente, correspondientemente, se tomaron los pesos en gramos, la sumatoria, y el saco el promedio, que tenemos peces en promedio de 275. Este señor ya, si va a cosechar los 300 gramos, entonces ya le falta poco. Pero aún así tiene que alimentarlos hasta que llegue al peso deseado para el mercado. ¿Sí? Está optando en sacar en esos pesos. Muy bien. ¿Cómo calculamos la biomasa? Cálculo sencillo, donde tenemos número de peces, ya tenemos 2000, peso promedio, pero expresado en kilogramos. Sí, hemos determinado en gramos, estamos en kilogramos, y tenemos el resultado de tener en esta piscinaja una biomasa de 550 kilogramos de peso vivo. ¿Cómo calculamos la cantidad de alimento diario? Hace un rato, nuestros peces, nuestros paquitos están en 275 gramos, están en esta etapa, ¿no? Está en la primera etapa de la fase de engorde de acabado. Entonces, necesita una tasa de alimentación del 2% con este tipo de alimentos. Tasa de alimentación correspondiente al 2% de la biomasa. Hacemos otro cálculo. Acá hubo error de datos. Pero el tema está en que correspondiente a esta cantidad del 2%, de 550, es 11 kilogramos. Este dato, va a disculpar, está en un Excel, con fines textuales lo puse acá, pero el Excel ya calculó y tenemos 11 kilogramos de alimento diario. Son 2%, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de alimento balanceado? El de 20 a 22% de proteína, el diámetro, perdón, es de 10 milímetros. ¿Qué otras evaluaciones debemos considerar en la etapa de biometría? Debemos observar si hay algunas características, ¿no?, del pez, por ejemplo, que estén mordiéndose las aletas, o haya presencia de algunos ectoparásitos. O sea, tenemos que ir eh, evaluando algo más, ¿no? Por ejemplo, cuando los peces, los pacos, empiezan a boquear o hay falta de oxígeno, les crece el labio inferior, tiene una protuberancia, empieza a crecer. Entonces eso nos da un indicativo de que hay problema de oxigenación. Entonces tenemos que evaluar el tema de la calidad de agua. Algo que es muy importante estar siempre observando, ¿no?, el cultivo de peces. La forma como alimentamos, como observan en el video, es una forma alrededor de la pisciranja, de una forma uniforme, ¿no? Generalmente los horarios pueden oscilar, ¿no?, 3 veces por día, pero esto es variable, puesto que la mayoría de acuicultores realizan actividades también agrícolas, ¿no? A veces tienen terrenos extensos o se apoyan mutuamente y bueno, pueden realizarlo 2 veces al día e incluso algunos optan por realizar una sola vez al día. Entonces, es muy variable, ¿no? El tema pero la forma como se alimenta sí debe ser correcta, ¿no? Darle todo el contorno, ver que todos los peces consuman el alimento balanceado. Entonces, de esa manera tenemos una eficiencia en el crecimiento.
¿Qué otros indicadores podemos determinar con las biometrías? Por ejemplo, hay preguntas que siempre nos vemos en el campo. ¿En cuánto el pez ya tiene 2 meses? ¿De qué tamaño deben estar? Muchos piscicultores, ¿no? Que, bueno, siempre hacen preguntas de campo y nosotros debemos tener esos datos que nos permiten tener, no estandarizado, pero a lo menos tener un alcance de cómo es el comportamiento y crecimiento de tal zona. En este caso, presentamos una curva de crecimiento respecto al peso y otro gráfico de crecimiento respecto al tamaño, ¿no? Tiempo, peso. Por aquí, día cero, sus peces inicialmente pesaron 3 gramos. A los 30 días, mes, se hizo la biometría, tenemos 34.3 gramos. A los 60 días, tenemos 20 gramos, 90, tenemos 198 gramos, y así vemos que casi a los 4 meses, cultivo, ya está en 256 gramos. Este registro nos permite tener un historial. Bueno, nos permite también ver la comparación con otras piscigrajas que están cerca. Es muy importante tener un registro y a los productores también, ¿no? Motivarlos a que ellos evalúen campaña tras campaña. Esto es muy importante, ¿no? Que ver cómo ha evolucionado, cómo ha captado los conocimientos que se les ha facilitado para poder ver, ¿no? En la curva de crecimiento si ha incrementado o bueno, o sigue igual, o ha tenido un problema. Entonces, la determinación del tiempo de cultivo, ¿no? Está respecto a las condiciones de la localidad. En un momento vamos a hablar de la temperatura. Cada región tiene ciertas características, ¿no? Respecto a la temperatura ambiental, la temperatura del agua, incluso otro tipo de componentes, ¿no? Hablamos de que la selva alta tiene un pH mayor en comparación a la selva baja. La selva baja, estamos un pH de 5.5, ¿no? Baja. En cambio, en selva alta, tranquilamente pueden estar en 7, ¿no? Es una ventaja, ¿no? De calidad de agua. El tema de la temperatura, el oxígeno disuelto igual, ¿no? La selva alta tiene mejores características porque pueden derivar el agua, hay mayor recirculación, la calidad de agua es mejor que el tema del oxígeno. También otro indicador que podemos determinar es el factor de conversión alimenticia. De acuerdo al alimento que hemos utilizado, podemos determinar, mientras menor sea el factor de conversión alimenticia que hemos obtenido en el cultivo, vamos a tener mayor rentabilidad. Si tenemos mayores factores de conversión alimenticia, estamos gastando más alimento para convertir biomasa. Claro, entonces, eso también es muy importante, ¿no? Ver el tema de la velocidad de crecimiento, ¿no? Cómo van creciendo nuestros peces, ¿no? Con estos datos, velocidad de crecimiento por día. El índice, lo que es el número de peces por kilogramo. Y así, el tema de las acciones correctivas respecto a algún problema, ¿no? Si en nuestro primer mes tenemos un factor de conversión muy alto, entonces, ¿qué debemos hacer para el siguiente mes para ir mejorando? Entonces, el muestreo nos da esa opción de poder tomar decisiones. Y también, finalmente, al final de la campaña, es determinar, ¿no? El tema de la mortalidad, ¿no? Cuántos peces hemos cosechado, ¿no? Determina el número de peces y el número inicial que hemos sembrado. Entonces, vemos la diferencia y determinamos la mortalidad. Los aspectos sanitarios, aquí la palabra que es mejor prevenir, que se aplica intensamente.
porque nosotros conocemos, cada productor acuícola conoce su piscigranja, cada productor acuícola tiene ciertas características de su piscigranja. Aquí en Loreto hay una enfermedad, ¿no? Que es, justamente se da en estas épocas de triaje, es el odine, que solamente se da felizmente a la especie capitana, ¿no? Los peces están en cultivo en condiciones normales, no hay ni un síntoma que te pueda llamar la atención. Ya cuando empiezan a tener ciertos movimientos que son anormales, ya te da un indicador. No debe estar atento. Debe estar atento si hay peces muertos, ¿no? Hay temas de que están boqueando, entonces tenemos que tomar una decisión inmediata. Si los peces, y ahora más aún, con este tema de la interconexión, ¿no? Muchas veces los piscicultores me llaman días feriados, fines de semana, y se les atiende, ¿no? O sea, se les da unas pautas, ¿no? O sea, se haga esto, haga lo otro. Es muy importante siempre estar comunicados a fin de que esté tranquilo el productor y bueno, ¿no? Pueda realizar una acción que le permita realizar su cultivo de forma normal. Importante eso. El tema de la aceptación del alimento. Nosotros debemos estar siempre viendo, ¿no? Que los peces consuman la totalidad del alimento que nosotros le damos, porque si estos peces no consumen es por algo. Hace un momento hablamos de la tasa de alimentación referencial, la tabla de alimentación referencial, ¿no? Entonces, a condiciones de las características de la piscina, entonces hay que darle, digamos, un equilibrio. Si los peces comen un poco más, entonces puede dar. Pero si no comen, entonces hay que ir ajustándolo. Esa es la palabra correcta, el ajuste, ¿no? De acuerdo a cada piscigrama. Si vemos que peces están con movimientos irregulares, hay problemas, entonces debemos estar atentos. Y así, el tema de la prevención es muy importante. El tema de prevención es observar, ver, ¿no? Temas de buenas prácticas, higiene y saneamiento, ¿no? Todo, tener todas las condiciones adecuadas para producir un alimento inocuo. Otros factores que pueden influir en el cultivo de Paco. Acá tenemos los depredadores. Depredadores que están, en algunos casos, dentro del agua, pueden ser los insectos, las libélulas. Más que todo esto afecta directamente a los levinos, ¿no? Debemos evitar que haya presencia de estos odonatos. Pueden, bueno, ocasionar problemas con las aves. Observamos acá, las aves, hay una serie cantidad de aves. Si bien, bueno, nosotros estamos apegados al tema de lo ecológico, podemos utilizar ciertos mecanismos para evitar su ingreso. Puede estar presente, ¿no? Nosotros, sobre todo en la etapa inicial. Ya cuando los peces son grandes, ya son más veloces, no se dejan atrapar fácilmente. Entonces se ponen ciertos mecanismos que pueden espantarlos, ¿no? Evitar que estén cerca de la piscigranja. El tema de los mamíferos, hemos visto varios casos de las nutrias, ¿no? Pueden estar presentes, sobre todo en esta parte de la Amazonía, de Loreto. En otras regiones posiblemente haya menos incidencia de tanto mamíferos como reptiles, porque bueno, hay mayor trabajo, ¿no? En los alrededores. En cambio acá en Loreto todavía hay ciertas áreas donde se mantiene ambiente natural, hay árboles, hay cochas, entonces donde naturalmente viven ahí, pero cuando ven que hay una piscigranja y ven que hay peces, es alimento para ellos y bueno, pueden ingresar. Entonces, hay que usar los mecanismos adecuados para evitar el ingreso de estos animales, ¿no? Muy bien. De acuerdo a todos los esfuerzos, ¿no? Todos los trabajos, hecho de cuidado, vigilancia, alimentación, ¿no? Preparación del estanque, vean todo el esfuerzo. Justamente esta es la parte del resultado. Nosotros realizamos las cosechas. Como hablamos al inicio, el tema del mercado, ¿no? Hay mercados que te pueden aceptar peces de hasta 250 gramos, ¿no? En ocasiones es tan exigente la demanda que, bueno, incluso
Hemos visto que hay regiones que venden peces de estos tamaños que tienen un mejor precio en comparación a donde estamos ubicados nosotros, en Loreto. Los peces que deben tener un mayor tamaño para tener un precio que nos permita tener una cierta rentabilidad. Si hay mercados que te aceptan estos pesos menores, les permite hacer varias cosechas, programar varios cultivos. En cambio, cuando hay lugares donde te exigen mayor tamaño, prácticamente la campaña se vuelve anual. Importante es conocer dónde podemos realizar nuestro trabajo de cultivo de paco. Lo recomendable es realizar las cosechas en las mañanas, ¿no? Sobre todo cuando realizamos cosechas de peces, ¿no? De volúmenes menores. Pero si en un caso vamos a llevar a lugares alejados, siempre vamos a llevar un volumen mayor, ¿no? Mayor cantidad. Recomendable usar vehículos especializados, hielo, ¿no? Contenedores adecuados para que soporten este traslado y puede llegar el producto al destino. Otra ventaja que podemos realizar es el tema de las cosechas parciales. Podemos manejar nuestros cultivos, de otra manera tomar peces de mayor tamaño y poderlos ir cosechando. Incluso, ¿no? He visto casos donde hay cosechas a pedido, ¿no? Hay personas que se dedican al cultivo y hay pedidos, ¿no? Que tienen incluso tal cantidad de kilos, ¿no? Por cada familia, hacen pedidos y cosechan los pedidos. Es una buena ventaja. Debe de optar por las cosechas parciales. ¿Qué consideraciones complementarias podemos considerar, ¿no? El tema de cultivo de paco. Nosotros consumimos los paquitos, nos da un aporte nutricional. Puede llegar, la carne de paco puede llegar de 15.63 a 17% de proteínas. Puede dar, de acuerdo al tipo de alimento que utilizamos, podemos ver el tema de las grasas, ¿no? Puede llegar hasta 8.76% de grasas. En lo que es minerales, energía, y bueno. Otra consideración complementaria es que nuestra Amazonía peruana comprende un poco más del 60% de la superficie total de nuestro Perú. Son áreas que hayan sido explotadas por la agricultura, ¿no? La ganadería, y de repente quieren optar por otra actividad como el cultivo de paco. Se puede diseñar, ¿no? Sistemas de cultivo, mejorar la zona, o áreas donde han sido deforestadas, ¿no? Podemos aprovecharlas para la agricultura. Incluso zonas inundables. Se puede dar una adecuación del suelo y podemos desarrollar el cultivo de nuestros pacos. Tenemos una amplia zona potencial para desarrollar la Amazonía. Ahí están las condiciones, poder incrementar la producción y por qué no llegar a la agricultura industrial. Hay área, tenemos áreas potenciales, clima, agua. Podemos pensar en un futuro en ser competitivos para procesos de manufactura. El manejo adecuado del cultivo de paco nos permite ofrecer carne de pescado de buena calidad e inocuo para consumo humano directo. Agradeciendo todos los presentes, ¿no? Por permitirme llegar a ustedes en esta oportunidad